Los Bravos vivieron un torneo histórico en la Liga MX. Bajo la dirección del joven uruguayo Martín Barini, rompieron expectativas y sumaron triunfos que se reflejaron en sus 24 unidades, convirtiéndose en la mejor marca de la institución en el máximo circuito. Este es el repaso del Clausura 2025 del equipo que juega en Ciudad Juárez, partido a partido, gol a gol, jugada a jugada, y una historia que es digna de ser escuchada. Primer Mazatlán frente a Juárez de la temporada, los de Morado rescataron un punto en los últimos minutos. Al 17, Ian Torres la metió al hervidero, Estupiñán punteó y Dieter Villalpando remató en las barbas de Hugo González para adelantar a los fronterizos. Al regreso de la pausa comercial, el mejor amigo de Álvaro López Sordo, Brian Colula, la prendió con todo el empeine para igualar. Sin embargo, el videoarbitraje se hizo presente y debido a un offside milimétrico, el gol no subió al marcador. Fue hasta el 86 que el cuadro del Pacífico tuvo su revancha, pues Luis Amarillas apoyó en Mauro Lainez, quien con un zurdazo de larga distancia afirmó la división de unidades. Por poco no se concreta, ya que en los últimos segundos Villalpando marcó el de la victoria, pero fue anulado por una falta previa. En un encuentro en el que era obligatorio sumar a 3, el Luminoso reflejó un empate que no viene nada bien para las ambiciones de ambos clubes, que estaremos viendo todos los viernes jugar a la misma hora. El Cruz Azul de Anselmi sigue perdido en aquella noche del 8 de diciembre en el Ciudad de los Deportes, pues ahora fueron superados por los Bravos de Juárez. Luego de tanto drama, Jesús Orozco Chiquete por fin se pudo estrenar con la camiseta celeste y arrancó como titular en esa línea defensiva de 3. A los 33 segundos, los de la Noria se insinuaron en la portería juarense por medio de un disparo de Farabelli. Se escapó por un costado. No obstante, esa fue su única jugada importante en todo el partido. Una de las salidas de Kevin Mier casi sale cara. Y al 19, José Luis Rodríguez le ganó la carrera de 10 metros a los centrales cruzazulinos para encontrar el tesoro escondido, rompiendo una mala racha de 379 minutos sin marcar. El arquero colombiano otra vez hizo una de las suyas, y aunque hizo lo más complicado, se equivocó en el pase de salida, que por poco representa el 2-0. El ingeniero del gol remató a bocajarro, pero además de estar en fuera de lugar, el guardameta intervino. Jurado evitó el golazo de Piovi, y Jorge Sánchez fue amonestado por frenar un contragolpe. En la recta final, el cuate pudo haber rescatado el punto, mas no encontró el arco, y en la última acción la metieron al caldero, solo que el jarocho salió valiente con el puño. Lo de la máquina ya empieza a preocupar, pues no sumó algún tiro a puerta, y ya son 315 minutos sin anotar en calidad de visitante. En los dos torneos anteriores, el equipo de Martín Anselmi fue de lo mejor de la liga, pero un sector de aficionados se empieza a cansar del argentino, y ya quieren su salida. ¿Lo puedes creer? James Rodríguez puso a bailar el No Camp, y por la mínima la fiera le arrebató los 3 puntos a Juárez. Aunque al partido no le pasaba nada, al 33 a Steven Barreiro le permitieron avanzar varios metros hacia adelante, así que se acomodó y sacó un obús que reventó la lámina. En la parte complementaria, los panzas verdes se iban a comerse a los Bravos, y al minuto 48 Sebastián Jurado se llevó puesto un rival para entregar la pena máxima, la cual fue canjeada por el 10 colombiano, quien se estrenó en nuestro país. Pierna izquierda, silbatazo, James le pega adentro. ¡Estoy presente en el Bajío! ¡Rujan! ¡Gritan! Fonseca estuvo a punto de hacer un golazo, y después Yonder Cádiz ejecutó una chilena perfecta, que a no ser por la gran intervención del ex Veracruz, se hubiera convertido en el gol de la temporada. Ian Torres se elevó, y con un testarazo por poco complica a Oscar Jiménez, quien se comportó a la altura para preservar el arco limpio. El León suma 6 partidos seguidos sin perder en casa, además acumula 373 minutos dejando el arco en cero. Juárez ya tiene de hijo a Santos, pues ya son 3 juegos consecutivos en los que salen victoriosos. No es tan difícil, pues los de la comarca están hundidos en su propia miseria. Jairo Torres apareció por el sector de la derecha y sacó un violento tiro centro, que Carlos Acevedo desvió, y más tarde el mismo número 20 cerró a segundo palo, pero el del jersey morado recordó 2 años mozos con una gran intervención. Al 61, José Luis Rodríguez cobró un saque de esquina, y Óscar Estupiñán se anticipó a primer palo para vulnerar la cabaña santista. El oriundo de Jalisco volvió a causar estragos por aquella banda, y en la recta final recortó al centro y con un potente remate cruzado casi hace el 2-0. A pesar de que los guerreros tuvieron nula producción en ataque, en el último minuto de juego se quedaron a nada de igualar la pizarra por medio de un martillazo de Tayel Jiménez, quien se encontró con el Sebastián Jurado versión Veracruz. Lo del conjunto
conjunto de Torreón ya es muy triste, solo han marcado 2 goles, tienen 8 en contra, 4 derrotas, son últimos de la general y por primera vez en 66 torneos de la Liga MX inician con dicha cantidad de descalabros. Brutal. El América aún no encuentra un rival a la altura. Ahora fueron los Bravos, que se comieron 4 pirulos de Jardine y compañía. En punto de las 5 de la tarde comenzó la actividad del día sábado en el Estadio Azul Crema, con las Águilas recibiendo a Juárez. Al 29, Alex Cendejas cayó dentro del área, pero se levantó de inmediato y le alzó un globito a Víctor Dávila, quien confirmó su gran momento para abrir el marcador. 4 tantos en 3 partidos que lo tienen de momento, junto con Cambindo, en la cima de los goleadores. Luis Ángel Malagón se encaró con Estupiñán. Jurado evitó el doblete del chileno, nomás que su buena intervención fue manchada en cuestión de segundos, ya que la perdió en la salida y Eric Sánchez, que está encontrando su mejor versión, firmó su segunda diana del certamen. Parecía que tenía controlada la pelota el equipo de Juárez, pero el América presiona, recupera el balón y Eric Sánchez termina haciendo una muy buena jugada. En el regreso Rodríguez buscó el rinconcito, nomás que el señor de la noche estiró la mano salvadora para resguardar la caprichosa y más adelante escupió un disparo de Jairo Torres. Al minuto 66 el Rayito le filtró al Chiquito, que a pesar de que no llegó provocó el rechace del Jarocho, quien se la dejó servida al que inició la jugada para convertir el tercero. Posteriormente Ramón Juárez por poco se come un gol, ya que con una acrobacia se querían ir al festín. A 10 del final Henry Martínez repartió a Brian Rodríguez, quien con un movimiento se quitó la marca, se acomodó y con un zapatazo que entró caminando, finiquitó el 4-0. Todavía Israel Reyes anotó un golazo para la manita, pero César Arturo Ramos Palazuelos lo bajó del electrónico por un previo fuera de lugar. Los millonetas ya tienen 12 partidos sin perder. Además, gracias a otros resultados, ya son líderes en solitario. No obstante, le han estado sacando puntos a los equipos de media tabla para abajo. Ya veremos cómo les va cuando se midan contra los de arriba. Monterrey continúa de capa caída, por lo menos dentro del terreno de juego, ya que volvieron a dejar ir puntos, ahora frente a Juárez. Los dirigidos por Martín de Michelis tenían 2 triunfos seguidos, en Liga y en la competición internacional, ante el Forge de Canadá, solo que al parecer todo fue un espejismo. Canales quería intentar algo diferente, y después de enganchar en múltiples ocasiones, probó con un remate cruzado, que se marchó por fuera. Sin embargo, al 35, Guilherme Castillo la colgó al área, Nelson de Osa perdió la marca, y Jesús Murillo remató en solitario para cambiar el 0-1. Luego de la breve visita a los vestidores, los Rayados buscaron la igualdad a como diera lugar, nomás que los planes de Germán Berterán eran otros, y voló una opción clara de gol. Los Bravos, al contrario, no tuvieron piedad, y por el mismo medio que marcaron el primero, Óscar Estupiñán sometió al nuevo equipo de Sergio Ramos. En el tiempo añadido apareció el único que parecía tener un poco de amor propio, Sergio Canales, quien a pase de Ricardo Chávez acercó a la pandilla hacia un posible empate, que nunca cayó. Los de Ciudad Juárez volvieron a ganar a los regios después de 6 derrotas seguidas. No más que en el norte del país no hubo tiempo de lamentos, ya que al día siguiente el Gigante de Acero fue abarrotado para la presentación de Sergio Ramos y compañía. En el duelo de fronterizos, los Bravos hundieron más a los Xolos, que aún no encuentran la brújula. Mientras tanto, en el estadio que sigue en plena construcción, Tijuana presentó novedades en el arco, con Miguel Ortega, que reapareció en Liga MX después de 2 años, 7 meses y 12 días, 7 jornadas y ya son 3 porteros los que han defendido la portería del Xolaje. La escuadra californiana parecía que iba a poner el punto final a la serie de descalabros, ya que a los 2 minutos la Pantera Zúñiga se comió a Denzel García, y ante la salida de Sebastián Jurado abrió los cartones. Estupiñán probó el aprendiz de Nahuel Guzmán, que pese a que se dio rebote, la acción no pasó a mayores. Al 21, Dieter Villalpando se apoyó con Guilherme Castillo, quien acarició la de cuero con la cara interna del botín para recitar un poema. Golazo. Corta hacia el centro, otra vez, el toquecito para atrás. ¡Qué golazo de Guilherme Castillo! ¡Tijuana 1! Después el Jarocho tuvo flashbacks de lo que vivió con el Veracruz y el artillero colombiano firmó el doblete, solo que tras la intervención en Toluca el tanto fue anulado por fuera de juego. En el camino hacia los vestidores, Juan Carlos Osorio se hizo de palabras con Marcos Villano, parte del cuerpo técnico de Bravos,
razón por la que el colegiado tomó cartas en el asunto, echando a ambos. Pese a que el cuadro local tuvo un ligero dominio en la parte complementaria, en el tiempo de compensación apareció el ingeniero del gol, quien con un zurdazo bien colocado selló la victoria juarense, que los tiene como quintos de la clasificación. El DT colombiano ya tiene más derrotas que victorias al mando de los rojinegros, y ya son antepenúltimos con 4 unidades de 21 posibles. Quién sabe cuánta paciencia le vayan a tener. A los Bravos se les apareció el diablo en casa, y tras una actuación de Paulinho digna del certamen pasado, Toluca goleó en Ciudad Juárez. El cuadro mexiquense ha entendido el sistema del turco, y ya cumplieron el mes sin conocer la derrota, así que se encargaron de alargar la racha ante los nietos de las cobras. En la infancia del compromiso, el Canelo Angulo buscó con un trazo larguísimo a Alexis Vega, que tocó de primera intención con el artillero portugués para que solo empujara y abriera la lata. 5 minutos después, los del Estado de México se volvieron a combinar al ataque, y Robert Morales se juntó con el ex de las Chivas, que con un zapatazo raso multiplicó las cifras. Sebastián Jurado fue partícipe del agasajo escarlata, y en su afán de salir jugando, perdió la bola ante la presión de Joao Díaz, quien desde el pavimento convirtió tercero. Vaya torneito que está viviendo el ex de Cruz Azul y de Veracruz. A unos segundos de ir al descanso, los juarenses dieron señales de vida, y Dieter Villalpando por poco descuenta la pizarra con un obús que reventó la horquilla. A 15 de finalizar el encuentro, el oriundo de Culiacán le entregó el dorsal número 26, quien reventó las de nylon con un cañonazo. Está prehistórico, se va preparando Angulo, está Paulinho. ¡Gol! Empieza a encontrar otra vez la pólvora el capo Cañonieri del torneo anterior en el fútbol de México. Con esta diana, Europeo llegó a 5 en el certamen para compartir el segundo puesto con Yonder Cádiz. No, bien, pienso que podemos hacer mucho más, tenemos una buena plantilla, podemos jugar mejor, trabajar mejor, pienso que tenemos espacio para mejorar, pero es normal, tenemos un entrenador nuevo con sus ideas y se tarda, ¿no? Hace parte del proceso, pero creo que vamos a hacerlo bien. Tu primer hat-trick en México, ¿cómo te deja? ¿Ya llevas el balón? ¿Cómo viviste este primer hat-trick en el fútbol mexicano? No, bien, ya pedí para que roben la pelota, para que nadie la vea a robar. Y sí, bien, me quedo contento, pero claro que lo más importante es ganar. En una noche triste, lo poco que aún le daba mérito a Paunovic con los incomparables se terminó ante Juárez. Al cabo de 6 días, la jornada 9 reanudó actividades con los de San Nicolás recibiendo a los chihuahuenses, ambos con sed de venganza luego de perder sus respectivos encuentros del fin de semana. A pesar de que la primera mitad cayó en un performance de un juego trabado, a 5 de ir al entretiempo apareció la magia brasileña de los Bravos y Guilherme Castillo con un misil para adelantar a sus muchachos. En la segunda parte, los de la U Nuevo León encimaron a la visita dentro de su propio arco, pero la diosa Fortuna no los quiso acompañar, y todavía una descolgada los de uniforme verde limón sumaron el segundo, que no subió al tablero por fuera de lugar. Los fronterizos reescribieron los libros, pues además de alcanzar su victoria número 50, vencieron por primera vez a los felinos del norte. En contraste, el entrenador serbio perdió el invicto de 14 partidos en el Volcán, y para romper más el vínculo con la afición, Nahuel Guzmán, un gran ídolo, los mandó a callar. Aunque no parecía lo mejor, el Pachuca se está acostumbrando a remar a contracorriente, y ahora tuvo que hacerlo ante Juárez. A la misma hora, pero en el Olímpico Benito Juárez, los Bravos recibieron a los campeones del continente, que venían de ganar entre semana ante Puebla. En el amanecer del encuentro, José Rodríguez metió el hoyazo, Madson de Sousa Silva remató machucado, Carlos Moreno se quedó a medio campo, y el mismo brasileño llegó a empujarla para celebrar el primero. Antes de ir a descansar, los Bravos repitieron la misma forma, pero desde la otra esquina, ya que el número 9 apareció solitario para amarrar el doblete. Luego de un pequeño conato de bronca entre Idris y el goleador de la tarde, John Kennedy aprovechó la asistencia del palo para recortar diferencias. Fueron 4 minutos lo que les tomó a los mineros igualar el trámite, pues Salomón Rondón recibió de derecha y se dio la media vuelta para batir a Sebastián Jurado. Trazo largo hacia el frente, buscando Salomón Rondón de media vuelta, disparo y es gol, gol. ¡Gol de los Tuzos del Pachuca!
le alcanzan el marcador que parecía algo seguro para Bravos de Juárez. Sin embargo, la remontada de los blanquiazules se vino para abajo con la expulsión de Brian González, quien derribó al oriundo de Alagoas cuando estaba a punto de quedar mano a mano con el guardameta. El reloj se esfumó y no hubo para más, así que ambas escuadras tuvieron que conformarse con el puntito, que es de muy poca ayuda para sus ambiciones. El Atlético de San Luis está recobrando la fortaleza que da Alfonso Lastras y ganó su segundo partido al hilo, en casa, ahora ante Juárez. Los colchoneros estrenaron una indumentaria bastante atractiva en el duelo del viernes por la noche, la cual pareció traer buena suerte, ya que sumaron de a 3. Pasado el tercio de hora, los chihuahuenses estuvieron a punto de inaugurar la cuota goleadora, pero el cuadro potosino se multiplicó sobre la línea. Al minuto 2 de la segunda mitad, Juan Sanabria retrasó para Oscar Macías, quien recibió de derecha y de zurda la mandó a guardar para colocar el 1-0, que ya no se movió más. En contraparte, Miguel Gómez salvó a las Chivas del ridículo, con un golazo para evitar la derrota en tierras norteñas, después de la humillación sufrida en la Ciudad de México. Guadalajara ha tenido una semana por demás complicada, que incluyó paliza en el Clásico Nacional, por lo que vencer a Juárez era una de sus asignaturas importantes para la jornada 12. Con su uniforme que rinde tributo a los indios de la misma ciudad, el anfitrión pegó primero gracias a Saldívar, quien midió una bola en el rectángulo y la clavó en 2 tiempos para desatar la euforia chihuahuense en su respectiva ley del ex. Jurado ya se estaba equivocando, pero al Guadalajara le faltaba puntería y buenas decisiones, tal como ejemplificó Javier Hernández. Bravos le dejó la iniciativa a los tapatíos, que buscaron desde larga distancia con Alvarado, pero se llevaron el susto de la vida tras un error en la salida. Otro más. Entonces llegó una maravilla tras la presión de Chicharito, quien forzó el error y celebró con todo el zapatazo de Miguel Gómez, canterano con apenas un par de partidos en primera división y cuyo recuerdo de gol no quedará en la memoria, pues varios relatores se confundieron y lo cantaron a favor del Chícharo, cuando pues no fue así. Rangel contuvo un intento de romper la paridad, Castillo lo disculpó cuando frente al marco midió muy mal un testarazo y con el tubazo de Jairo hacia cualquier parte se acabó la exhibición, que mandó a todos con un puntito a casa. Juárez vive una temporada histórica y con 2 latigazos despacharon al Puebla en el Olímpico de su ciudad. Los de la Playera Verde ahogaron al rival desde los primeros minutos y al 9 Julio González rasguñó un tiro centro que llevaba dirección de gol. Después con puro reflejo se evitó el de larga distancia. No obstante, pasado el tercio de hora se juntaron los bravalácticos por el costado de la derecha y Matson alzó la pared con Jairo Torres, quien con un bazucazo por el centro del arco tomó la delantera de una vez por todas. A la hora de partido los enfranjados se dieron un balazo en el pie y después de una gran presión, Guilherme Castillo asistió a su compatriota, quien con un cohetazo reventó la de cuadros. Los de la frontera plasman su mejor certamen en Liga MX, pues acumulan 21 puntos y 6 victorias. Su mejor registro en 12 semestres que llevan en el máximo circuito. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez. Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador y verdaderamente vas a disfrutar lo que vas a leer. balompié.mx. La actividad del día sábado comenzó con un juego que pasó desapercibido por muchos, ya que Atlas y Bravos terminaron con un amargo empate. Después de una primera mitad desabrida y bastante olvidable, al 4 del complemento, Guilherme Castillo prendió fuego desde las afueras del área para pintar el marcador de color verde. Una buena oportunidad, disparo, el tiro, gol. ¡Gol! Se animó a pegarle con confianza y ahí la colocó. No obstante, los chihuahuenses no supieron conservar la diferencia. Más adelante, Matías Cócaro definió entre las piernas de Sebastián Jurado para estrenarse en el fútbol mexicano. Los dirigidos por Martín Barini se quedaron cerca de sumar a 3, pues Diego Campillo le pegó con rencor a la de Gajos e hizo retumbar la laminaria. Posteriormente, Uros Durdevich fue derribado dentro del rectángulo.
aunque parecía un penal evidente, Adonai Escobedo no señaló, ya que fue un contacto mínimo. Todavía el serbio se quitó la espinita con el gol del Gane, solo que el abanderado decidió mantener la división de unidades. A pesar de que Pumas estaba obligado a sumar de a 3 ante Juárez, continuó con su luto después de lo sucedido en Conca Champions. El pasado miércoles, los de la UNAM escribieron otro capítulo de tristeza en su historia, pues ante el Vancouver Whitecaps se quedaron a solo 2 minutos de avanzar a las semifinales del torneo internacional, en las que habrían recibido la visita del Inter de Miami de Messi y compañía. Sin embargo, por el resultado que se suscitó en la Perla del Pacífico, tenían chance de poner pie y medio en el play-in, salieron mermados por la situación y entregaron un espantoso y tremendo 0-0. Al 37, Leo Suárez tuvo la oportunidad más clara del enfrentamiento, ya que llegó solitario ante Sebastián Jurado, solo que echó su disparo por un costado. Impresionante que en ellos mismos ayudan. Ya son casi 30 torneos sin levantar una copa, y al parecer la cuenta no se detendrá. Antes de iniciar la segunda mitad, Madson de Sousa no aguantó la altura de la Ciudad de México y regresó el estómago, así que las asistencias tuvieron que intervenir por mero protocolo. Afortunadamente el atacante brasileño logró continuar en el campo, pero ya nada pasó. 0 tiros a puerta en 90 minutos. Pese a que ambos tienen grandes chances de clasificar, de hacerlo así, poco podrán lograr en la liga. En un juego que resultó bastante entretenido, Juárez repartió unidades con el Necaxa en el Estadio Olímpico. El cuadro de Aguascalientes estaba encima del arco juarense, pero Sebastián Jurado salió en plan grande, porque después de arruinarle la fiesta para vecino, repitió ante Paradela. En contraparte, sus compañeros contestaron en el eje del ataque, ya que Madson clavó un servicio al corazón del área, y el amante del gol, Guillermo Castillo, apareció ante los centrales para dar la ventaja a los locales. No obstante, a los necaxistas les bastaron 75 segundos del complemento para igualar el tablero. El 8 argentino se encontró con un pésimo rechace de la saga verde, y con un remate ajustadísimo la mandó a cruzar la línea. Más tarde el silbante pitó un penal a favor de los Bravos por un foul de Emilio Lara sobre el atacante brasileño. No más que tras la revisión en el VAR cambió su decisión y enseguida Óscar Estupiñán marcó el de la diferencia, pero el abanderado les ahogó el grito de gol. De inmediato los electricistas se pusieron manos a la obra y en la siguiente acción Ricardo Monreal retrasó para el ex River Plate, quien de pata zurda escribió su 7ª diana de la competición. Tremendo torneo el que escribe el número 10, quien supuestamente ya es pretendido por equipos de más renombre. Los de la frontera no se quedaron en la lona y en 15 minutos detuvieron la tormenta eléctrica. Con un giro de 180 grados, Ángel Saldívar complicó a Unzain, quien pese a la intervención dejó el balón al rojo vivo para Dieter Villalpando, para que de primera colocara el empate, que ya no se movió más. Un punto que le sabe a derrota al cuadro revelación, pues ya está fuera de liguilla directa, y aunque suma las mismas unidades que el Pachuca, tiene un gol menos que los hidalguenses. Debido a los resultados, los Bravos de Juárez ya no se jugaban nada ante Querétaro, que se despidió con honor. En primera instancia, este partido estaba programado para el día sábado, sin embargo se tuvo que reprogramar por una tormenta de arena y fuertes ráfagas de viento, que impidieron que los gallos llegaran a Ciudad Juárez. A los Bravos todo se les complicó desde la primera parte, pues Moisés Castillo se fue temprano a las regaderas, ya que derribó por la espalda a Donis Preciado. Con un futbolista de más, las cosas se facilitaron para los del centro del país, que recién pasada la hora tuvieron un penal a favor, el cual fue convertido por Pablo Barrera. Se aventó uno de los mejores festejos del año. Ahí suena el árbitro, el silbato, perfil derecho, disparo y es gol, es gol, es gol. ¡Gol de los Gallos Blancos! Pablo Barrera no perdona. ¡Vámonos! ¡Mira qué celebración! Oye, se comió como 2 kilos de pasto con eso, la celebración del gusano, esa que... del tlaconete, ¿cuál celebración es esa? El gusano, pero medio briago, ¿no? Claro, ya medio fumigado, ya medio fumigador. Fueron a fumigar en la mañana. El gusano. El cuadro juarense quedó muy expuesto a la defensiva, así que Jaime Valencia aprovechó los espacios y le cedió al número 7, quien ingresó con todas las facilidades al área para duplicar la cifra. Daniel Quintero Huitrón hizo sonar su ocarina, y sin más se terminaron los últimos 90 minutos de la fase regular, así que ya tenemos la mitad de la liguilla confirmada. Cruz Azul se medirá a León, mientras que Tigres buscará eliminar al caballo negro, el Necaxa. Los duelos de play-in se jugarán de la siguiente manera: Monterrey recibirá a Pachuca, y el ganador se cruzará con el América. Finalmente Juárez se encontrará con Pumas, por lo que el vencedor se jugará el último boleto contra el perdedor de la primera llave, de donde saldrá el rival del Toluca.
partido en el que pasó de todo. La UNAM ganó desde el manchón penal para mantenerse con vida en el campeonato, pero solo temporalmente. El compromiso estaba pactado para jugarse a las 5 de la tarde en Ciudad Juárez, solo que se retrasó media hora por un acuerdo entre ambos equipos, el Cuerpo Arbitral y Protección Civil, debido a una tormenta de arena. No obstante, llegó la hora acordada y los jugadores de la institución auriazul no querían salir a jugar, por lo que el encuentro se retrasó media hora más. Ante dicha situación, el cuadro local retornó a los movimientos precompetitivos, ya con la indumentaria de juego, pues se informó que no regresarían a los vestidores para cambiarse. Otra vez los del Pedregal se pasaron los acuerdos por donde quisieron, y retrasaron 13 minutos el silbatazo inicial, lo cual les iba a costar muy caro. Y es que de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, cualquier club que retrase el inicio del primero o segundo tiempo de un partido, sin justificación, será sancionado. El mismo artículo señala que la multa por esta falta podría alcanzar hasta los 2 millones de pesos, pero pues ya sabemos que seguramente no se va a cobrar. Así que sin pensarlo, el partido número 200 de los chihuahuenses en Liga MX fue todo un quilombo. Después de que el balón por fin rodara, el Uru se comió toda la banda de la izquierda y retrasó para Luis Suárez, quien la mandó de visita a Texas. Más adelante, Santiago Trigos buscó en profundidad a Guillermo Martínez, quien ingresó al área, recortó a su vigía, se acomodó a la pierna más hábil y con un zurdazo limpió la arena de las redes. No más que los Bravos se volcaron al ataque y luego de que Alex Padilla rechazara al tiro de esquina, José Luis Rodríguez se encontró a Matson, que aguantó el empujón de Puceto y con un zapatazo a primer palo firmó la igualdad. A la media hora el Memote acabó con el buen jugar de los felinos, pues tuvo un encontronazo con Jesús Murillo y olvidó por completo la existencia del VAR, ya que le dejó un recuerdito al central, lo que le valió la tarjeta roja. El ex de la franja continuó con el pésimo comportamiento del equipo universitario e indignado salió del campo tras quitarse las espinilleras y plantarse en mitad del terreno de juego. Tristísimo. Y además su ausencia, cuánto le iba a pesar a los Pumas en el próximo duelo. Al regreso de los comerciales, el nivel de juego bajó de forma preocupante, pero normal. La más clara la tuvo Jorge Rubalcaba en el tiempo de compensación, mas José García lo derribó por la espalda, y tras la revisión en el monitor lo mandaron temprano a bañar. El empate ya no se movió, así que con la obligación de tener un ganador, se llegó al fusilamiento desde los 11 pasos. Comenzó Estupiñán con el pie derecho para el conjunto juarense, que sin saberlo festejó su último gol de la campaña. Adalberto Carrasquilla no pudo seguirle el paso al atacante colombiano. El ingeniero no pudo incrementar la diferencia frente al atajadón del arquero Namita, y Nathan Silva empató con un cobro que rozó la perfección. Avilés hizo una calca de lo realizado por Saldívar. Funes Mori quebró, aún más, su relación con la afición auriazul, y el Puma Rodríguez le fue fiel a su especie, dado que falló ante Padilla, que por fin tuvo la noche que tanto buscó desde su llegada a cantera. Sin embargo, sus compañeros no le ayudaron y José Caicedo sumó una falla más al historial, que aumentó gracias a los pies de Baloyes, quien reventó el metal. Así se llegó al último cobrador, Robert Dergas, quien nos hizo el favor de sentenciar el 1-2 para por fin acabar este partido y poner a los de la U de México a un duelo de una posible clasificación. Spoiler alert, esa no llegó. ¿Qué te pareció el performance de los Bravos? ¿Crees que puedan ser el caballo negro del próximo torneo? ¿Cuál fue tu gol favorito? Déjamelo saber en tus comentarios. Suscríbete, comenta y déjanos tu like para seguir reviviendo juntos a todas las leyendas del fútbol mexicano.